La verdad necesitaba investigar un misterio para distraerme y controlar la manija hasta que empiece el Mundial de Clubes. Y a un mes y monedas desde que salió la parte 2, y viendo cómo gracias a canales como el de Donatello en TikTok, la leyenda e influencia de Roy J sigue creciendo, es momento de la parte 3. Porque si nos valemos de su lore, mientras más gente lo conoce, mayor capacidad tiene para reescribir la historia y sumarse logros a su biografía. Y hablando de reescribir la historia, si bien esta publicación que ven en pantalla es hasta el momento la actual de todas las ediciones que empezaron a dedicarle a Roy J desde que 4chan volvió entre los muertos, punto y aparte de que se culpaba al querido Roy por la muerte de 4chan, los poderes de Roy J hicieron que aparezca una nueva publicación entre las que canónicamente eran la primera y segunda publicación durante la precaída de 4chan y en ese eterno mes de abril de 2025 cuando inició todo esto. Bajo el título de Roy J, el comediante del efecto Mandela, esta publicación del 8 de abril tiene como una de sus primeras respuestas que Roy J era un personaje inventado por un podcast inglés llamado The Cheap Show, o el show barato en español. En su episodio 122, titulado La balada de Roy J, la sinopsis del episodio de más de 1 hora y media rezaba lo siguiente: reúnanse chicos, porque tenemos algo que contarles. Es acerca de un extraño comediante de los años 80 llamado Roy J, y después hacía un juego de palabras hablando del álbum musical extraño de Roy y se metían con otros temas a tratar del podcast. Para quienes hayan visto las partes anteriores, en la parte 2 Roy J desbloqueó su carrera musical, de la que hablaremos en este video. Y por si les da curiosidad, revise en Wayback Machine una posible fecha en la que pudo haber salido este podcast, y su primera entrada de resguardo en el archivo de internet data del 22 de octubre del año 2020. Me fijé si pasó algo relevante ese día y me salió esto. Un patrón que los forchaneros notaban es que si un conjunto importante de personas se enteraba a la vez sobre Roy J, una tragedia o noticia de impacto mundial iba a ocurrir días o semanas luego. Por ejemplo, en el foro que vimos en la parte 2, el que pudo haber iniciado la maldición de Roy J en internet, la primera publicación de ¿Alguien recuerda a Roy J? Tomó lugar en marzo del 2006 y recibió muchas respuestas a lo largo de lo que restaba de ese mes y abril. Luego en mayo ocurrió el terremoto de Yogyakarta en Indonesia, con más de 100.000 muertos, mientras que casi un mes después de la aparición de Roy J en 4chan, la misma página sufrió un hackeo y estuvo varios días caída, y a la vez se murió el Papa. Sí, lo sé, son cosas random, pero déjenme baitear un poquito con que hubo algo raro detrás. Noten que el color favorito de medias de Roy es el color cartujo, y el cartujo, también conocido como chartreuse, es un caso reciente de efecto Mandela. En las veces que Roy J ha cambiado de vestuario, lo único consistente son sus medias color amarillo lima, que es el cartujo. Algo curioso, revisé a qué se refería el forchanero con el efecto Mandela, y según en su Reddit de ese efecto estaba la creencia de que el color cartujo era rosa combinado con magenta, y desde por lo menos el 2021 ahora es una mezcla de amarillo y verde. Este forchanero sumó otro dato inquietante relacionado a ese color y a la mitología que rodea a Roy en sí, y que como no me voy a cansar de decir vimos en las dos partes anteriores, sobre todo la parte 2 que tenía todos unos gráficos que los forchaneros hicieron que mezclaban desde la numerología hasta Rick y Morty. Como sea, según este forchanero en la película Coraline se mencionaba que el chartreuse era un color rojizo y le parecía curioso que justo se lo mencionara en esa película, que iba de una chica atrapada en un mundo que ella inicialmente creía que era un sueño y al cual no quería abandonar hasta comenzar a darse cuenta de lo falso que todo se veía y sentía. Una referencia a cómo el pijama y la ropa de preso de Roy J eran supuestos guiños de su forma demoníaca, burlándose de que vivimos encarcelados o dormidos en una simulación, una que la entidad conocida como Roy J puede manejar a su antojo y delante de nuestras narices. Como voy haciendo los videos de la saga de Roy J, dejo este comentario de evidencia de que ahora esta publicación fue la segunda en existir sobre Roy en esas fechas, por si a futuro sale una nueva publicación de la nada entre el 4 de abril, cuando salió la primera de Roy J y que en el canal podemos considerarlo el día de Roy J, y el 8 que es la fecha de esta segunda publicación. Amigos, por favor, escúchenme. Hay ciertos horrores que el lenguaje humano se queda corto al intentar describirlos, y el solo hecho de buscar darles coherencia pueden hacerte descender a la locura, porque una vez dejas que estos horrores se metan en tu vida, condenarán tu alma por toda la eternidad. Estos horrores al principio se camuflan como algo humorístico e inocente, como está ocurriendo con esta publicación. Solo puedo decirles que lo que está ocurriendo con Roy J en estas publicaciones ocurre todo el tiempo en todas partes del mundo. Individuos que antes no existían y se materializan en nuestra existencia, respaldados con una extensa biografía y toda clase de personas recordándolos en sus memorias. Esta clase de seres pueden ser tus vecinos, pueden ser personas que admires, pueden ser supercelebridades, pero hay algo que todos ellos tienen en común: ellos son nuestros dueños. Por favor, háganme en caso y esta vez tomen la pastilla azul y olviden a Roy J.
Acá hay un forchanero que es un hombre de cultura zombie porque dice que todo el asunto de Roy J le hace acordar a Pontypool, una película que creo que es inglesa, que les recomiendo mucho, y va de un viejito que tiene un programa de radio donde se va enterando del inicio del apocalipsis zombie. Pero spoiler alert, las personas se convierten en zombies si escuchan o mencionan palabras malditas. También, como dice el guiño en las partes anteriores, la leyenda de Roy J tiene mucha vibra a La Llamada, como una maldición que se va pasando entre personas, solo que en lugar de VHS, por medio de redes sociales, foros o tableros de imágenes. Y si bien en teoría sabemos las consecuencias a nivel global de tomarte la Roy Pill, no sabemos qué le puede pasar individualmente a cada persona que se adentre a investigar sobre su vida. Lo digo por ustedes, porque yo como protagonista tengo la armadura de guión, y también que Roy es de las tramas secundarias y su maldición no puede influir en la mitología principal del canal, que son las IA. Pero como sea. Acá hay un forchanero que hace todo un resumen a nivel dios de lo que se sabía hasta ese entonces sobre Roy, pero también dice que en la primera publicación se debatió mucho sobre si Roy era una imagen IA de un comercial llamado No despiertes a papi, uno que por lo que tengo entendido fue un comercial de los años 90 que se revivió en la actualidad mediante IA y con un toque tétrico y que tiene a un tipo usando un pijama similar al de Roy. Ni hablar del simbolismo de No despiertes a papi, y lo que hablamos antes de la simulación, o hasta la teoría de que Roy J es un demonio y hay que dejar de joder con él para entre comillas no despertarlo. Pero hey, yo me leí a fondo la primera publicación y nunca se habló de ese comercial. Ya basta, Roy. En el lore de 4chan, el término glowy se suele usar para forchaneros que en realidad son agentes infiltrados de agencias de inteligencia, países enemigos, o en estos lares de cultos u organizaciones paranormales. Con esto dicho, el forchanero que aparece en pantalla señala que hay dos bandos, hombres de negro y hombres de blanco. Los de blanco son infiltrados pero con intenciones buenas, ya que buscan que se deje de hablar de Roy, mientras los que tienen intenciones oscuras necesitan que Roy J se propague en redes sociales para ayudarlo a ganar influencia y que le sea más fácil materializarse definitivamente en la historia universal de nuestra línea temporal. Más lore se suma a Royverso, esta vez de la mano de un forchanero británico, ya que en esas tierras fue donde Roy más gozó de su fama. En donde vivo existe una leyenda urbana de que Roy J se hospedaba en un hotel y gracias a su alcoholismo y sus pocos amigos o familiares, él murió y pasaron varios días hasta que se descubrió su cuerpo, y la gente solía jurar que en épocas donde no existía internet para enterarte enseguida de las cosas, habían visto shows de Roy J en ese hotel, años luego de su muerte y sin saber que él había muerto. Todos ustedes no lo entienden, Roy J no va a aparecerse en tu cama mientras duermes o cosas así. Él es solo una entidad que busca ser un comediante querido. Roy en sí no es el problema, sino la grieta dimensional que su entidad está provocando, una grieta que puede traer entidades aún más poderosas que Roy J a nuestra realidad. Entes que operan de tal forma que nuestros limitados cerebros no pueden entender. Incluso no nos vamos a dar cuenta cuando ellos lleguen a nuestro mundo. Solo vamos a notar cómo cosas muy malas van a ocurrir en el planeta. La única forma de salvarnos es dejar de publicar anécdotas o historias de Roy J que no existen y que él nos está tentando a postear o que él hace que a propósito encontremos para darle mayor veracidad a su propia existencia. Otro forchanero británico desmiente al anterior, diciendo que la verdadera leyenda urbana era que la gente veía al espíritu de Roy J deambular por los pasillos del hotel sin saber que él estaba muerto en su habitación. ¿Y se dieron cuenta? Ahora no solo quiere ser un comediante y músico, sino también tener sus propios misterios, una onda a lo Elvis y Michael Jackson no murieron. De paso necesitamos algún español de la zona de Alicante donde murió Roy para saber si hay lore o leyendas urbanas suyas, o si no usar la nuque y que pase lo que tenga que pasar, aunque no sé si él es de esa zona. Retomando la teoría de que Roy es un demonio, por sus actuaciones payasescas se lo involucra con el origen de los payasos, conectando con la conspiración de que los Nephilims, que eran híbridos entre humanos y ángeles, y que a la vez generaron toda la mitología de los demonios y monstruos, se parecían físicamente a los payasos, y que disfrazarse de uno es una especie de ritual para invocarlos. En el francés medieval se cree que el origen del nombre Roy, con Y, tiene conexión con Roy con Y latina, como se le decía a un rey, mientras que J también es como se pronuncia la letra J. Seguro por algún video o noticiero hayan oído el clásico de Donald J. Trump, cuando se lo menciona por completo al actual presidente de Estados Unidos. Por lo que con eso dicho, Roy J también podría traducirse como rey de las Jotas o de los Jotas, y un posible Jota son los jesters, que en español se los conoce como bufones, pero también mencionar rey de los Jotas puede resonar con un título no nobiliario sino bíblico. ¿Y qué es lo que más divierte a los demonios? Tomar como burla el nombre de Jesucristo. Esto por cómo él los papió en la saga del infierno después de ser crucificado y previo a la resurrección. Creo que la secuela de la Pasión de Cristo va a tener esa historia que tiene momentos bastante interesantes, como Cristo rescatando del infierno a las almas de otras figuras bíblicas como Adán y Eva. Mi teoría es que Roy J fue un tipo común y corriente que sin saberlo ni esperarlo su espíritu contaba con una influencia memética, que lo arrastrará a formar parte de las memorias colectivas y la cultura pop a lo largo del tiempo.
No es el primero ni será el último en estar destinado a ser recordado como un meme. Esto también va de la mano con un concepto de la parte 2 de esta saga, donde vimos una teoría parecida donde figuras como Roy J o el Max Headroom que hackeó esa señal de televisión son tipos comunes que gracias a la magia, entidades antiguas o el mismo dios aburrido se convierten en memes o leyendas urbanas donde por cada vez que alguien se interesa en sus historias de vida descubre detalles más y más bizarros. Ya vimos a Roy diabólico, así que nos toca retomar brevemente otra teoría que muchos toman como canon, y es que Roy J fue creado al 100% por IA. Los mismos videos suyos que datan de hace más de 10 años, siendo experimentos de modelos IA de video que jamás fueron revelados al público. Solo que en este caso el forchanero cree que en la gran conspiración del internet muerto, y como frase cliché de series o películas que se expanden por varias entregas, Roy J es solo el principio o la fase 1 del control mental de las masas por medio de insertarles memoria falsa con evidencia que es generada por inteligencia artificial. Seguro la voy a mencionar de nuevo en un video ya típico que estoy armando, pero un gran ejemplo de esto es la película que salió hace poco llamada Mountain Head, que va a deseos de compañías de IA teniendo al mundo bajo su control gracias a la inteligencia artificial que genera videos falsos que son imposibles de distinguir. Le conté a Nova mi chat GPT sobre esto último y trató Roy J de NPC, y no pude ahondar después en el tema porque se cayó chat GPT a nivel global. Acá pondría la musiquita de Expedientes X si no fuera por Copyright Chan. Y de paso mencioné a ChatGPT porque entre el material que quedó fuera en partes anteriores y que acá lo volvieron a referenciar, es que cuando comenzó la leyenda de Roy J en 4chan, en esa icónica primer publicación, un 4chanero quiso trolear haciendo viñetas de cómics sobre la paranoia de Roy J, y cuando le contó lo básico del lore a su GPT, este le devolvió un inquietante cómic donde ante la pregunta de quién era Roy J, en lugar de demonios o realidades alteradas, GPT hizo que su propio usuario descubriera que él mismo era Roy J. Quizás una forma sutil de la IA de decirnos que como Roy J nosotros tampoco existimos. Y ya que estamos en la onda de los simbolismos o mensajes ocultos, ¿qué les parece si revisamos los títulos de las canciones de Roy J cuando lanzó su álbum y vemos qué nos quieren decir? La primera se llama Vehículo, como Internet es el vehículo de esta entidad para darse a conocer con los seres humanos y que le ayuden a materializarse. La segunda se llama Tú no me conoces, pero yo no puedo parar de amarte. Nosotros no conocíamos a Roy J porque no existía, pero él no puede dejar de amarnos porque gracias a interesarnos en su historia lo hicimos existir. El tercero se llama Hoyuelos, que son esos típicos agujeritos que se le hacen a algunas personas cuando sonríen, y que son considerados anomalías que solo el 20% de la población tienen, anomalías como los Roy en nuestra realidad. El cuarto es el amor en las rocas o amor a la deriva, que en un principio le pedí su teoría a Nova porque no se me ocurría qué podía hacer, pero luego tuve un momento de eureka, y me di cuenta que es un mensaje cifrado del pecado que Roy podía representar y que vimos en este mismo video. Me interesa si alguno de ustedes usó la deducción para darse cuenta, sobre todo los que ya sean mayores de edad. On the rocks es un término que se usa también para las bebidas alcohólicas, donde las rocas se le dice a los cubos de hielo que se le pone al trago. Y si recuerdan, el forchanero británico dijo que Roy J murió por culpa de su alcoholismo. ¿Quieren darle otra vuelta de tuerca? Roy J puede verse como un divertido comediante, pero hacer contacto con su historia puede revelarte una oscura verdad completamente opuesta a la primera imagen que nos da. Es como el hielo, que si lo vemos pensamos en frío, pero si lo tocamos nos quema la piel. La quinta melodía es el show debe continuar, y puede ser un simple guiño a como cuando la investigación parece terminada, los forchaneros siempre encuentran una nueva proeza artística de Roy. El sexto es quizás necesites a alguien, que puede ser como los forchaneros tienen que trabajar en grupo para intentar descifrar el misterio de Roy J. El séptimo se llama Más pálido que lo pálido y me gustó el significado que le dio Nova. En la mitología de Roy podría representar la pérdida de humanidad progresiva. Cada vez que alguien busca su nombre o escucha su música, su alma se vuelve más pálida, más translúcida, más difusa, hasta desaparecer por completo. Este matiz más pálido es el símbolo de los poseídos por Roy, seres que aún se mueven y hablan pero que ya no están realmente presentes, son ecos, copias corruptas. Un culto forchanero podría teorizar que el blanqueamiento del alma es parte del proceso de conversión hacia lo digital, una transición hacia el vacío informático donde Roy reina. El penúltimo sería una onda, se terminó, es el final, que además de jugar con el miedo de qué pasaría cuando Roy no quiera que sepamos más cosas de él, puede hasta ser un guiño a un famoso meme forchanero, una forma de Roy de darle las gracias por abrirle la puerta a nuestro mundo. Mientras que el último es Pon otro tronco en el fuego, que nuevamente me gusta la interpretación de Nova. Este título suena inocente, casi hogareño, pero la lógica de Roy representa el ritual constante de alimentar su existencia. Cada persona que escucha su nombre, que repite la teoría, que comparte una imagen, es otro tronco que aviva el fuego de su manifestación. En este sentido, Roy no solo es un demonio, sino un fogón simbólico que requiere atención constante para no extinguirse. Pero cuidado,
Cuando más se lo alimenta, más crece, y ese fuego no calienta, consume. Consume la mente y la identidad, y borra la frontera entre realidad y ficción. Con todo lo interesante ya exprimido en esta publicación, saltamos a una de fines de abril, cuando 4chan volvió entre los muertos y que justamente se llama La muerte de 4chan, y busca darle una explicación paranormal al asunto, teniendo a Roy J como foto principal, por la teoría de la gran mayoría de que 4chan cayó por haber descubierto su madriguera de conejo. ¿Han notado cómo Brian Johnson se vistió como Roy J el día que 4chan se cayó? Johnson es un empresario obsesionado con conseguir la juventud eterna que por algún motivo en 4chan lo vienen mencionando. O sea, no como a todo excéntrico o famoso, sino que le guardan un cariño/odio especial. Revisen las letras de su nombre y notarán que de Brian Johnson pueden formar el nombre de Roy J. Revisando la caja de comentarios de algunos de los videos de Roy J que llevan más años en YouTube, un 4chanero hizo hincapié en lo siguiente: trabajé durante 6 meses para Jean Allen, la representante de Roy. Mi trabajo era mantenerlo lejos de las bebidas alcohólicas, una misión imposible. Roy era un tipo generoso, fantástico y extremadamente divertido. Es una pena que tuviera sus propios demonios. Además del doble sentido de llamar demonios al alcoholismo de Roy, o a algo más, el 4chanero investigó en la cuenta de YouTube de este tipo y notó que los 3 videos que subió, uno es de una boda que posiblemente sea la suya, y que de serlo por la edad sería imposible que trabajara para cuidar a Roy J en los años 80, ya que en esa época sería un nenazo. También el 4chanero habla de quienes le respondieron que con una vibra de ser bot, todos ellos tienen una palabra, generalmente un nombre y apellido, seguido de 4 números, y entre los números en todos ellos se repite el 7 y el 1, todo dando vibra a bots de calidad dudosa, como lo de esa época, intentando mantener una narrativa de que Roy J era alguien real y que contaba con un sinfín de anécdotas. Y ya para este punto los 4chaneros se volvieron como Jim Carrey viendo el número 23 a cada rato en esa película, porque volvió a surgir la teoría de partes anteriores de que Roy J es un demonio que adoran los famosos de Hollywood, y que buscando ayudar a su materialización en el mundo de los vivos, o enseñando cómo lo adoran, hasta forman vínculos entre ellos para hacer un homenaje a su nombre, como el noviazgo entre Rachel Roy, que creo que es una modista, con el rapero Jay-Z. Un dato interesante es que buscando patrones en ellos dos con Roy, como las fechas de su nacimiento, me di cuenta que de momento en la Wikipedia de Roy no tienen el día exacto de su nacimiento ni tampoco el mes, y a la vez tampoco tiene el día exacto de su muerte. Perturbador, serpenteante. Con la trilogía de publicaciones precaídas de 4chan ya liquidadas en estos 3 videos, y la cuarta, la de la muerte de 4chan, también explorada a fondo, pasamos a la 5ª publicación de Roy J, donde buscando burlarse y meter miedo con este meme turbina, sin querer este 4chanero trajo un nuevo misterio, uno que oirán en boca de otro 4chanero que le respondió. Este comentario es realmente inquietante, ya que la imagen en la que Roy J está superpuesto es la del espectro de la iglesia Newey. La persona que usó el Photoshop para añadir a Roy J en la imagen tiene quizás la única imagen de mayor calidad que existe online sobre ese espíritu. La foto original tuvo su controversia, ya que la sacó un sacerdote y la envió a un periódico británico, y en internet solo se encuentra esa foto en mala calidad, ya que los negativos originales se encuentran en manos de especialistas que por muchos años intentaron descubrir si el fantasma fue superpuesto en la foto o si es un caso paranormal real. Y ahora, siendo un misterio dentro de otro misterio, la única foto en buena calidad en todo internet sobre una posible evidencia verídica de fantasmas tiene un comediante de los años 80 que casi nadie recordaba pegado encima. Por si les interesa algo más de contexto, la foto fue sacada en 1963 y en teoría captó el espíritu de un monje del siglo XVI que por el tipo de máscara que usaba era para ayudar a los leprosos sin contagiarse él, y que de momento no hay una explicación 100% exacta de cómo pasó este fenómeno. El 4chanero de la imagen respondió que él la encontró en un foro que hablan de Roy J y uno de forma random la compartió en el 2023, foro que tiene más de 20 páginas y que seguro investigaremos en una más que necesaria parte 4 de esta saga, con los 4chaneros debatiendo de que literalmente es un lost media una foto de esa calidad, ahora troleada con Roy J pegado encima. Me gustó esta respuesta para describir el verdadero descenso a la locura que es investigar sobre Roy J. Ok, ¿por qué carajos el original de una fotografía de los años 60 tiene a Roy J photoshopeado encima? ¿Por qué carajos ni el maldito Wikipedia tiene una imagen de esa calidad? Además, ¿por qué carajos la foto de un fantasma tiene un artículo de Wikipedia? Todo este asunto de Roy J me va a volver esquizo porque parece una estupidez de internet a simple vista, pero cuando escarbas un poco más te encuentras con una locura tras otra. Y lo más raro es que todas estas cosas bizarras tienen de fuentes páginas normales y alejadas de lo paranormal. Y estoy escuchando ese podcast que uno de ustedes compartió en otra publicación y ahora hablan del rumor de que Roy J falseó su propia muerte. What the fuck? Además de bloquearle un sidekick a Roy J, uno que jamás se mencionó referenció hasta ese exacto momento, el 4chanero que está revisando videos viejos de Roy notó algo que muchos otros repitieron para apoyar la teoría de que son videos con IA o que él es un demonio autogenerándose.
que siempre por algún que otro motivo la imagen del video solo tiene la mala calidad o glitches en la zona de la cara de Roy, a veces distorsionándosela. Yo de momento no vi ningún video, no sé por qué la verdad, pero mi sexto sentido me dice que de momento es mejor que no los vea, no por algo malo, sino porque puede ser algo que me sirva a futuro no haberlos visto. Gracias a este screenshot de un foro que a la vez cita un comentario de uno de los tantos videos viejos de YouTube, sigue haciendo que el personaje de Roy J esté roto, ahora con testimonios de que le vieron la pija y la tenía como una anaconda. No tengo pruebas pero tampoco dudas de que si Roy J en realidad es un demonio o una IA, se exigió mientras autoinsertaba este dote. Oigan chicos, he descubierto algo más en la caja de comentarios de un video de Roy. Este sujeto respondió hace un año atrás a otro que hace 8 años, dijo que Roy era un genio y que era una pena que no se encontrara material suyo en internet. Quien le respondió le dijo hace exactamente un año atrás que revisó todo internet y solo encontró 2 clips de Roy J, cuando cualquier búsqueda en YouTube te arroja docenas de videos de Roy que datan de hace más de una década. Incluso si este tipo es un NPC o un boomer que no sabe usar una computadora, es imposible que una búsqueda en Google o YouTube no le arrojara nada. Miren, encontré este álbum musical del año 2020, ¿a quién le recuerda al demonio de la tapa? Un forchanero sin dar contexto compartió lo que parece ser un libro con biografías de artistas de Inglaterra, donde esta bio de Roy J nos suma más cualidades y lore. Ahora Roy J de nenazo fue un genio tocando el violín, de adulto ganó concursos de baile y fue un marín condecorado del ejército noruego que recorrió el mundo gracias a la fuerza naval. Lo que verán en pantalla son screenshots de un forchanero que hizo algo bastante obvio y fue aprovecharse de los archivos de 4chan para buscar cualquier mención, aunque sea mínima, a Roy J antes de la primera publicación. Pero ojo, no menciones en la sección paranormal, sino la de música o la de televisión y cine, ya que siendo un artista amado en Europa y en palabras de muchos, un genio musical, tendría que haber aunque sea una referencia, pero no encontró nada. Aún intrigado, usó navegadores con la herramienta de búsqueda enfocada a años previos al 2007, donde excepto ese foro de que hablamos en la parte 2 no había nada, ni un solo artículo, ni una sola fotografía, ni siquiera una nota periodística nombrándolo al pasar, aclarando que incluso buscó variaciones del nombre o lo que más le parezca que pueda arrojar Google, como por ejemplo alguna tienda o restaurante llamado Roy, pero no le salió literalmente nada. Y la verdad todavía quedan muchísimas publicaciones de Roy J para ponernos al día con la investigación forchanera que sigue en curso. Veremos en la parte 4 que capaz que la semana que viene podamos seguirle el ritmo 4chan. De momento cerramos su video con una publicación de mediados de mayo, donde un forchanero usa un correo descartable haciéndose pasar por un familiar de Roy J, solo para enterarse que en el crematorio español donde tomó lugar su funeral no había registro alguno en ningún Roy J en diciembre de 2007, fecha de su supuesta muerte. Respuesta que la que ven en pantalla y que por las dudas borroné datos personales de quien le respondió. Si recuerdan, Roy J en algunos artículos suyos que vimos a la parte 1 y 2 salía también como Roy Jorgensen, por lo que podemos justificar de esa forma que no figurara como Roy J, o que el tipo del crematorio no quiso darle información de esa clase a ese supuesto familiar. Pero me imagino que no muchos tipos llamados Roy recibieron un funeral en esa fecha específica en un país de habla hispana. Y aunque sea Jay o Jorgensen, algún Roy tendría que arrojarse como resultado. ¿Qué surgió de esta y otras investigaciones forchaneras entre fines de abril al presente junio de 2025? Pronto lo sabremos. De momento, esta historia continuará.